24 horas antes del arrebatamiento. Quizás quieras ver este video de inmediato. Hoy quiero hablar de un grupo específico de personas que quedarán atrás el día del rapto. Según Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 6, es un pasaje del Nuevo Testamento de la Biblia que proporciona una idea del carácter de las personas en los últimos días. Y todos sabemos que estamos viviendo en los últimos días, y las características que vemos enumeradas en este pasaje de las Escrituras son las mismas características que vemos que suceden en nuestros días y en nuestra era. El pasaje describe varios rasgos y comportamientos negativos exhibidos en las personas de los últimos tiempos. Estas características incluyen el egoísmo, el egocentrismo y un enfoque en los deseos e intereses personales por encima de todo. Las personas se volverán amantes de sí mismas, buscando ganancias y placeres personales sin tener en cuenta a los demás. Además, Pablo menciona que las personas en los últimos días serán impulsadas por la avaricia y el materialismo, que persiguen riquezas y posesiones a expensas de los valores morales. Se involucrarán en prácticas deshonestas y explotarán a otros para su beneficio personal. Pablo también destaca el predominio de la arrogancia, el orgullo y las actitudes jactanciosas entre las personas. En estos tiempos tendrán un sentido de superioridad y ostentación, una falta de humildad o gratitud. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en un versículo. Según Timoteo capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De a los tales evita. Aquellos que muestran apariencia de piedad son aquellos que exteriormente se muestran religiosos. Su comportamiento parece ser piadoso, pero es solo una fachada. Su religión carece de verdadero poder, como se ve en sus vidas sin cambios. Hablan de Dios, pero continúan viviendo en pecado y están contentos con este estilo de vida. Entonces, ¿cuál es una definición simple de piedad? Es vivir de una manera que refleje el carácter de Dios, obedecer sus mandamientos y buscar honrarlo y agradable en todas las áreas de la vida. Una definición aún más amplia de seguir la piedad es no pecar. La piedad es no pecar. ¿Cómo sabemos que Jesús era piadoso? Porque vivió 33 años en esta tierra sin pecar. ¿Quién es la persona más piadosa en tu iglesia? Bueno, es la persona que menos peca en tu iglesia. ¿Quién es la persona menos piadosa en tu iglesia? Es la persona que más peca. Ahora nuestra Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5 nos dice que hay un grupo de individuos que tienen apariencia de piedad. Este grupo de personas quedarán atrás durante el rapto, y cuando sean dejados atrás después del rapto, un porcentaje de ellos se sorprenderán de que se quedan atrás, porque en sus mentes eran cristianos. Y un porcentaje de ellos no se sorprenderá porque saben que la forma en que han estado viviendo va en contra de la palabra de Dios. La verdad, tú sabes que Dios es eterno, sabes que Dios es invisible y omnipresente, por lo tanto sabes que Dios te está mirando y también sabes que un día Dios te juzgará. La verdad es que ustedes tienen las leyes de Dios, tienen la Biblia, conocen la Biblia, pero aún así no hacen lo que la Biblia dice. Ahí mismo está lo que se habla en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nos estamos moviendo hacia el rapto de la iglesia, y aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder, se quedarán allí. Ahora consideremos el escenario. 24 horas antes del rapto, el cielo no se volverá negro al mediodía, provocando una apariencia apocalíptica. El sol no dejará de brillar, y no habrá una abrumadora lluvia de meteoritos dominando los cielos. La gente no mirará hacia arriba anticipando el rapto. No habrá un gran terremoto que sacudirá los cimientos de la tierra, ni las olas rugirán incontrolablemente. Los relámpagos no destellarán incesantemente.
Estos dramáticos eventos descritos no ocurrirán 24 horas antes del rapto. En cambio, la gente continuará viviendo sus vidas normales, ya sea de manera piadosa o impía. Imaginen la escena como un mundo apresurado con actividad. La gente se dedica a sus rutinas diarias, viviendo su vida cotidiana normal, ajena al momento inminente. La Biblia nos dice que cuando el rapto ocurrirá repentinamente. El mundo será tomado por sorpresa sin darse cuenta de lo que ha sucedido. Los piadosos estarán viviendo en alineación con la voluntad de Dios, mientras que los impíos continuarán en sus caminos pecaminosos. A diferencia de otros eventos proféticos, el rapto sucederá sin señales o anuncios previos. No habrá cuenta regresiva ni reloj que nos adviertan. La Biblia nos asegura que nadie sabe el día u hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, sino solo el Padre. Esta verdad enfatiza la urgencia de vivir en preparación en todo momento, pero el rapto podría ocurrir en cualquier momento. Por lo que sabemos, usted y yo y el mundo entero podría ser 24 horas del rapto. En este mismo momento, algunos de nosotros podrían estar a 24 horas de respirar nuestro último aliento. ¿Estamos viviendo una vida piadosa? ¿Estás viviendo una vida piadosa? ¿Estás viviendo una vida piadosa o una vida impía? Recuerda la definición más simple de una vida piadosa. La vida piadosa es no pecar. Una vida piadosa no es tener una adicción secreta que nadie conoce. Una vida piadosa no es tener una vida secreta que estás haciendo todo lo posible por mantener oculta. Una vida piadosa no es engañarte. Una vida piadosa de un marido es no engañar a su esposa. Una vida piadosa es no involucrarse en deshonestidad o engaño, ya sea en relaciones personales o negocios. Una vida piadosa no está impulsada por la ambición egoísta o una búsqueda incesante de ganancia personal. Una vida piadosa no se caracteriza por una falta de integridad o un desprecio por los valores morales bíblicos. Una vida piadosa no se caracteriza por albergar amargura, resentimiento o falta de perdón hacia los demás. La vida piadosa no es consumida por el materialismo y la búsqueda incesante de riquezas y posesiones. Una vida piadosa se define por la no participación en la inmoralidad sexual. Los piadosos seguirán viviendo en obediencia a la palabra de Dios, permaneciendo fieles y firmes. Sus vidas estarán marcadas por el amor, la humildad y la devoción a Cristo. Por otro lado, los impíos persistirán en su rebelión, complaciéndose en los deseos mundanos y rechazando la verdad, que serán cegados por sus persecuciones pecaminosas sin darse cuenta de la inminente intervención divina. Ahora, ¿qué es la piedad? La piedad no es una cualidad mística, no es una vibra. La piedad no se trata de si puedes predicar o si una persona tiene algún don público. Las personas más piadosas pueden ser variedad de santos que nadie conoce o escucha. Nunca cometas el error de creer porque alguien tiene un gran número de seguidores o tiene una gran plataforma o una mega iglesia, esa persona es piadosa. La piedad no se trata de realizar milagros o realizar maravillas. La piedad se trata de no pecar. Piedad es vivir de una manera que refleja el carácter de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Es no vivir una doble vida. Es no vivir una vida para cuando la gente está mirando. Es una vida completamente diferente cuando no hay nadie alrededor. Eso es piedad. En un tranquilo vecindario suburbano vivía un hombre llamado Michael. Michael era un miembro respetado de su comunidad, conocido por su participación activa en la iglesia local. Ocupaba una posición prominente en la congregación y era considerado como un pilar de justicia. Sin embargo, debajo de esa fachada de piedad, Michael albergaba un secreto que desafiaba a la autenticidad de su fe, a pesar de ser un esposo devoto de su esposa. Durante muchos años, Michael se sintió cautivado por el encanto de la tentación. Había desarrollado una conexión emocional con una mujer que conoció a través de un programa de extensión comunitaria, con el que comenzaron a reunirse en secreto, compartiendo conversaciones íntimas y momentos rodeados de afecto. Aunque ambos estaban casados, justificaron sus acciones afirmando que sus cónyuges no estaban conscientes y no serían afectados. Michael se encontró dividido entre su compromiso con su matrimonio y la emoción de esta relación prohibida en un intento de justificar su infidelidad.
Se convenció a sí mismo de que sus acciones no le negaban nada a su esposa. De hecho, argumentó que estos encuentros secretos añadían un elemento de emoción a su relación con su cónyuge, a pesar de su papel como una figura prominente dentro de la congregación. Michael no se sentía culpable por sus acciones los domingos. Michael asistió a la iglesia y participó efectivamente en la enseñanza de una clase. Se presentó como un devoto seguidor de Cristo, usando su máscara religiosa para que todos lo vieran. Sin embargo, en el fondo sabía que su comportamiento contradecía los principios que pretendía defender. Esta historia arroja luz sobre el concepto de tener una forma de piedad, pero negar su poder. Las acciones de Michael expusieron la discrepancia entre su imagen pública como líder religioso y sus elecciones privadas. Su intento de compartir o experimentar su fe y complacerse en sus deseos pecaminosos destacó el vacío de su espiritualidad. La moraleja de la historia se alinea con tener una forma de piedad. Sirve como recordatorio en que la verdadera piedad requiere un compromiso auténtico y sincero de vivir la propia fe. Las exhibiciones superficiales de actividades religiosas y los rituales vacíos no tienen valor si no van acompañados de una rendición genuina a la voluntad de Dios y su poder transformador. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si hoy estuvieras a 24 horas del rapto, ¿tienes verdadera seguridad de salvación? ¿O has vivido una vida impía teniendo una apariencia de piedad, pero negando el poder de la misma? Puedes preguntar, ¿cómo puedo vivir una vida piadosa enfocada en la cruz de Cristo? La cruz de Cristo no solo fue puesta allí para librarnos a usted y a mí de la pena del pecado, sino que también estuvo ahí para que vivamos vidas piadosas y para que muramos al pecado y digamos no al pecado. La cruz también estaba ahí para que el poder del pecado sobre nosotros sea roto. Hay quienes me escuchan cuyas vidas cristianas no son diferentes a las que eran hace años. De hecho, sus vidas siguen siendo las mismas que antes de la fecha en que afirmaban haberse convertido. ¿Qué vamos a decir de personas como estas? Tienen una apariencia de piedad, pero niega su poder. Estás diciendo que Dios te ha salvado, te ha llenado del Espíritu Santo y te ha redimido, pero continúas viviendo en pecado. ¿Qué vamos a decir acerca de personas como usted? Cualquiera que realmente llegue a conocer a Cristo odia el pecado y vive una vida que muestra los efectos del pecado. No entramos al cielo ni recibimos salvación porque no pecamos. Es por la gracia que somos salvos. Sin embargo, cualquiera que es salvo por gracia es transformado, porque ha muerto con Cristo en la cruz. En conclusión, la palabra pronunciada conlleva un desafío de peso para aquellos que dicen ser seguidores de Cristo. Es un llamado a la autorreflexión y al examen de la autenticidad de nuestra fe. No podemos ignorar la cruda realidad de que hay individuos entre nosotros cuyas vidas cristianas no muestran ninguna transformación, permaneciendo estancadas y sin cambios a lo largo de los años. Surge la pregunta, ¿qué diremos de las personas que profesan la piedad pero niegan su poder? ¿Podemos realmente afirmar que somos salvos, llenos de la salvación, llenos del Espíritu Santo y redimidos por la sangre de Cristo, mientras continuamos viviendo de una manera contraria a sus enseñanzas? La salvación genuina en Cristo produce una profunda transformación dentro de los corazones y de la vida de los creyentes. La presencia interior del Espíritu Santo nos capacita para odiar el pecado y vivir de una manera que refleje nuestro amor a Dios. No somos salvos por nuestros propios esfuerzos o por evitar el pecado, sino únicamente por la gracia inmerecida de Dios. Sin embargo, la obra transformadora de la gracia dentro de nosotros es inconfundible. Los verdaderos seguidores de Cristo están llamados a abrazar la realidad de que hemos muerto con Él en la cruz. Esta identificación con la muerte de Cristo significa una ruptura profunda con el poder y el dominio del pecado en nuestras vidas. El viejo yo es crucificado y somos resucitados a una nueva vida en Él. Esta nueva vida se caracteriza por un odio genuino por el pecado, un deseo de santidad y un compromiso inquebrantable de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás listo si hoy viene Cristo? ¿Estás preparado si hoy fuera
dentro de pocos minutos o dentro de pocas horas el arrebatamiento de la iglesia? Déjanos tus apreciaciones acerca de este tema y no te olvides de compartir este mensaje con los demás hermanos. Compártale esta palabra a tus vecinos, a tus amigos y diles que Cristo pronto viene. Dios te bendiga.